Vamos a temas internacionales, 10:34. Isel Guerra con nosotros a esta hora. ¿Qué nos cuentas, Isel? Hay nuevas actualizaciones respecto a lo que hemos estado informando durante esta mañana y que ya ustedes adelantaban en los titulares, ¿no? Esta eventual cumbre entre Vladimir Putin y Donald Trump que debería ocurrir en los próximos días, más concretamente ya la próxima semana, según informaban allí desde el Kremlin durante esta jornada. Pero ahora ha sido Putin que ha entregado declaraciones a la prensa rusa solo momentos después de conocerse esta información y con la gran pregunta que habíamos dejado planteada más temprano en la mañana, el lugar donde podría ocurrir ese eventual encuentro entre Trump y el presidente de Rusia. Bueno, aquí lo que deslizaba Putin en estas declaraciones es que podría ser en Emiratos Árabes Unidos. De hecho, parte de las declaraciones que entregaba hoy más temprano el presidente de Rusia era la siguiente: tenemos muchos amigos dispuestos a ayudarnos a organizar un evento como este. Aquí está uno de nuestros amigos, porque precisamente el líder de Emiratos Árabes Unidos está por estas horas en Rusia y allí hacía alusión precisamente a eso. Creo que lo decidiremos más adelante, pero este podría ser uno de los lugares adecuados, respondía Vladimir Putin ante la consulta de periodistas durante esta jornada, ante la gran pregunta que todavía queda sobre la mesa, ¿no? ¿Dónde deberían o dónde podría ser ese eventual encuentro? Dentro de las preguntas que respondió Putin durante esta jornada era respecto de la posibilidad de hacer una cumbre trilateral, incluido Volodymyr Zelensky. Bueno, allí Putin lo descartaba por el momento. De hecho, le preguntaban, ¿qué hay de Zelensky? ¿Se va a reunir con él? Y allí Putin respondía, he dicho repetidamente que en general no tengo nada en contra, es algo posible, pero antes deben crearse ciertas condiciones y lamentablemente aún estamos lejos de poder crearlas. Y claro, allí con eso cierra la puerta por ahora, tal como se había adelantado más temprano, que en la reunión hasta este momento sería solo entre Vladimir Putin y Donald Trump. Interesante, en todo caso, ya lo comentábamos antes, ver el contexto en el que se va a dar este encuentro a propósito de las declaraciones que ha dado Donald Trump, de las críticas en contra del tono que ha usado Putin, los dime y diretes también con Medvedev, expresidente. Es un contexto bien distinto. Y me preguntaba si el hecho de que estuvieran los Emiratos Árabes Unidos alojando esta cumbre juega a favor de alguno de los dos. Pensaba en las cercanías que tenía con Rusia o con Estados Unidos. Claro. Pareciera ser más neutral, ¿o no? Exactamente, sí. Aparentemente esa podría ser la línea, aunque aquí hay que tener en cuenta que Putin no ha confirmado que efectivamente vaya a ocurrir en ese lugar, pero sí coincide precisamente con la visita del líder de Emiratos Árabes Unidos y quizás en esa misma línea durante esta jornada podríamos conocer antecedentes adicionales o la confirmación, incluso si es que efectivamente va a ocurrir allí. Claro, un país más neutral en medio de esta situación, pero ojo, esto hasta este momento, y el mismo Vladimir Putin lo refrenda así, no significa que se va a reunir con Zelensky pronto, pese a que el presidente ucraniano ya ha planteado más de alguna oportunidad anteriormente que ese es uno de los objetivos y que de hecho en una de las últimas cumbres de las delegaciones rusas y ucranianas fue aparentemente una de esas las posturas que expresaron desde Kiev, la necesidad de que Putin y Zelensky se puedan reunir en una mesa a dialogar, pero eso hasta este momento se ve más lejano. Es el propio Vladimir Putin quien confirma por lo demás también esa información. Es una noticia en desarrollo, hay reacciones en Ucrania, por cierto, a esta información. Hay quienes son más cautos sobre qué puede significar esto eventualmente. Ya lo comentábamos más temprano, algunos analistas también plantean que aquí en rigor Rusia lo que estaría buscando es ganar tiempo en medio de esta guerra con algunos avances que ha conseguido las fuerzas rusas en el campo de batalla en estos últimos meses y que no necesariamente significa que efectivamente se va a poder avanzar en poder conseguir un cese a las hostilidades. ¿Qué más? Vamos a avanzar en esta revisión internacional con estas imágenes. Llegan desde Estados Unidos, una verdadera redada estilo caballo de Troya que ocurría el día de ayer en Los Ángeles, en un estacionamiento de una ferretería, las denominadas Home Depot, ¿no? Donde fueron detenidas más de una decena de migrantes latinoamericanos. Estamos viendo, de hecho, allí los registros de la jornada anterior de lo que ocurría el día de ayer por parte de los agentes de control de inmigración
operación ICE, ¿no? En Westlake, en Los Ángeles, donde estos agentes de la patrulla fronteriza salieron de la parte trasera de un camión de mudanzas que había sido arrendado especialmente para este operativo. De hecho, vamos a revisar uno de los momentos captados el día de ayer, el momento de la salida de estos agentes fronterizos de la parte trasera de este camión de mudanzas que había sido arrendada especialmente para este operativo, que incluso ha sido bautizado por las propias autoridades de Caballo de Troya. Sí, de hecho vemos cómo algunos de los migrantes que estaban en ese estacionamiento comienzan a correr al percatarse de lo que estaba ocurriendo. Sí, eso es lo más impresionante de todo, el temor con el que la gente, los inmigrantes están pasando estos días, ¿no? Exacto. En cualquier momento les puede caer encima el ICE o la policía local, en fin, es bien espeluznante el escenario para ellos. Sí, de hecho aquí ha sido bautizada como la redada migratoria de más alto perfil que haya ocurrido en esta área de Los Ángeles. Esto ocurrió el día de ayer a eso de las 7 de la mañana, hora local. Hay reportes de que habían periodistas de algunos medios, particularmente de Fox News, que también estaban presentes al momento en que se estaba llevando a cabo esta redada, donde fueron detenidas 16 personas. Ya se conocen las nacionalidades de Guatemala, de México, Honduras y también de Nicaragua. Y aquí el reporte también plantea que las personas se fueron trasladadas hasta este mismo camión que había sido utilizado como este símbolo, ¿no? De este caballo de madera de la Ilíada. Y claro, con protestas que vimos hace algunos meses atrás, particularmente en el mes de junio, ¿no? Con movilizaciones bastante intensas que se extendieron por varios días, en algunas zonas incluso se trasladaron a otros puntos de Estados Unidos, y que eso llevaba a que se presentara una demanda porque se acusaba que los agentes federales estaban violando la Constitución al detener a personas basándose únicamente en la raza, en el idioma que estaban hablando y en los trabajos que podían tener. Por eso, por estas horas, los medios estadounidenses se preguntan si es que efectivamente esta redada que ocurrió el día de ayer violó una restricción judicial que fue presentada por la Corte Federal en julio de este año, donde se ordenaba el cese de estas denominadas patrullas itinerantes y donde se prohibían las redadas que pudieran llevarse a cabo sin una sospecha razonable. Esta redada entonces violó esa orden judicial. Bueno, probablemente el juez detrás de esta causa podría tomar acciones eventualmente. Lo cierto es que esto genera un malestar y también una preocupación adicional en medio del aumento de las redadas que ha estado realizando la administración de Donald Trump, y particularmente en este caso, ¿no? Donde literalmente estos agentes fronterizos salieron de la parte de atrás de un camión para llevar a cabo los arrestos el día de ayer. 16 personas detenidas. Entonces estamos viendo de hecho ahí imágenes cómo son trasladados a la parte trasera de este camión, el mismo de donde salieron los agentes de la patrulla fronteriza. Ya para ir cerrando esta revisión internacional, lo vamos a hacer en nuestra zona, al otro lado de la cordillera, en Argentina. Hemos estado hablando de la casa de Cerati, exactamente, de un hallazgo que ocurrió durante este año, en el mes de mayo, de unos restos, cuando 4 albañiles estaban realizando labores en este terreno y se percataron de la presencia de restos óseos en lo que había sido en algún momento la vivienda donde habitó Cerati. Bueno, hay algunos detalles. En algún momento de la vida vivió exactamente, ahí Gustavo Cerati, a principios de este siglo particularmente, y lo que se planteaba inicialmente que era la casa de Cerati, o que había sido encontrado precisamente dentro de esos metros cuadrados en rigor, y conforme ha avanzado la investigación se determinó que en rigor estaban al lado, en la vivienda contigua, pero debido a que hasta hace 40 años atrás no existía un límite muy definido respecto a estos dos terrenos, se entendía que podía ser la casa de Cerati, pero posteriormente se confirmó que en rigor había sido la de el vecino. Bueno, ¿Y quién es el occiso? Se trata de un joven de 16 años, Diego Fernández Lima, que estaba desaparecido desde el 26 de julio de 1984. Estaba siendo buscado desde hace décadas. Su padre murió sin saber, exactamente, su padre murió sin saber
cuál era el destino de su hijo, y ahora su madre y sus hermanos finalmente han conocido el desenlace de esta historia. Se ha conocido que este joven de 16 años fue asesinado y que su cuerpo fue enterrado precisamente en este lugar donde es la zona contigua precisamente a la residencia en la que vivió en algún momento el músico. Qué increíble. Bueno, entonces hay que averiguar quién vivía en la casa en esa época, porque no era el adolescente asesinado el que vivía, no era su familia la que vivía en la casa. Exactamente, Ya. sí, y hay varias dudas que Llegó se a parar plantean. ahí. Exactamente, y sobre cómo es que efectivamente llegó hasta ese lugar su cuerpo, quiénes podrían estar detrás de este asesinado, de este asesinato más bien, y claro, con varias dudas y preguntas que aún permanecen y con un caso que aparentemente recién está comenzando, teniendo en cuenta que recién ha podido ser identificados los restos de este joven, donde aquí las autoridades reconocen se trató de una muerte violenta sin dudas. No se sabe si la puñalada le provocó la muerte, pero sí con certeza sabemos que este joven fue apuñalado y que la herida cortopunzante estaba a la altura de la cuarta costilla, como por detrás del brazo, decía una de las autoridades judiciales en estas últimas horas. Y claro, con todo un debate que se abrió en algún momento si es que efectivamente este hallazgo correspondía o no a la vivienda o al terreno donde en algún momento vivió el músico. Bueno, dentro de los antecedentes que manejan los medios argentinos se plantean que hasta hace 40 años atrás la única delimitación era una especie de arbusto, ¿no? Y posteriormente, varios años después, Cerati llegó a vivir a ese lugar. Lo cierto es que aquí se abre un caso sin duda detrás de este hallazgo, y afortunadamente hasta cierto punto la familia puede dar un cierre precisamente, al menos por ese aspecto, al saber dónde estaba este hijo que había desaparecido hace 40 años. Algunas crónicas de la época, claro, se había generado mucho impacto por la denuncia, por el viacrucis que decía la familia había llevado adelante tras la desaparición del muchacho. Muy, muy triste. Impactante. Gracias, Giselle. Que esté muy bien. Nos vemos. Muchas gracias, Giselle. Muy buenos días.